Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, que o Senhor te bendiga mucho a usted e a tu família. Eu sou o pastor Darcio Y yo, Nilsa, e estamos acá para mais conociendo más la palabra de Dios para vivir todos los milagros que Dios tiene para usted y para nosotros aquí, en nombre de Jesús. Amém, Sea amém. muy bienvenido. Seja muito bem-vindo. Estamos hoje no último milagro de Jesús. Entonces, la parte 19, el último milagro, y vimos 35 de los milagros. Estos 35 milagros son aquellos que están en la Biblia, pero con seguridad el Señor ha hecho mucho, mucho, mucho más, ¿verdad? Entonces, te invito a estar con nosotros. Y hoy nosotros vamos a hablar sobre la pesca milagrosa o la segunda gran pesca. Y para hablar con nosotros, invitamos a nuestro hermano Carlos. ¿Está por ahí, mi hermano? Ahí está. ¿Y quién nos va a traer la palabra? Con la palabra, nuestro hermano Carlos. Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones, hermano. Qué gusto estar con usted nuevamente y poder compartir un milagro más. Y como dices, la segunda pesca, la primera la podemos ver en Lucas capítulo 5 y ahora en Juan 21, versos del 1 al 14, tenemos esta segunda pesca. Eh, lo único parecido creo que son los pescados, lo demás es diferente. Pero veamos qué es lo que dice la palabra de Dios en los primeros versículos del capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Wow, qué interesante este pasaje, especialmente porque lo que dice al principio, después de esto, ¿qué se refiere después de esto? Después de esto se refiere a la resurrección de Cristo Jesús y cómo ya había aparecido en al menos otra ocasión a los discípulos. Y pues aquí vemos algo distinto. La primera aparición, bueno, fue cuando ellos estaban reunidos, que no estaba en este caso Tomás, y después vuelve a aparecer el Señor Jesús. Entonces esta sería la tercera vez que el Señor Jesús aparece a sus discípulos. Era un tiempo difícil para ellos, para los discípulos, un tiempo donde aún estaban confundidos, aún estaban pensando todo lo que el Señor Jesús les había dicho y no tenían claro qué era lo que iban a hacer. Entonces, si pueden después leer el capítulo 20, es donde tenemos los acontecimientos a los cuales se refiere. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Después de pasar estas cosas, el Señor Jesús aparece a sus discípulos y sabemos que siempre, al menos la historia que conocemos, cada vez que el Señor Jesús se aparecía a los discípulos era con la intención de animarlos, de prepararlos, de motivarlos, pero también de recordarles lo que Él ya les había dicho. Entonces, aquí vemos algo especial, hermanos, y es que eh, se presentó ellos estaban junto al mar de Tiberias, o en el mar de Tiberias, que es el mar de Galilea. Estaba yo leyendo un poco, y hermano Dacio, a lo mejor tú sabes algo más de esto, pero estaba leyendo un poco sobre de esto. Para los judíos es el mar de Galilea,
pero este nombre, Tiberias, aparentemente había sido dado por los romanos, ya que eran los que gobernaban en ese tiempo, y se dice, según la historia, había sido cambiado el nombre a Tiberias en honor al emperador Tiberio, por ahí entre el año 69, 70 y algo después de Cristo. Entonces, esto es interesante porque es el único pasaje, me parece, en la Biblia donde a, a este mar se le cambia el nombre. Ahora, esto es importante y es muy interesante porque esto nos habla de dos cosas. Primero, nos habla de lo que pensaban los judíos y de lo que pensaban los romanos. Y esto solamente para entrar un poquito en detalles, pero en realidad lo que nos llama la atención también mucho más es la forma en que se da esta pesca, la forma en que nuestro Señor Jesús aparece a los discípulos, la forma en que eh, ellos estaban pasando este tiempo. Y lo primero que vemos es que aquí los discípulos estaban unidos, porque es lo que dice el versículo, el versículo 2. Dice, estaban juntos, eran 7 discípulos y estaban ellos juntos, estaban esperando ya que nuestro Señor Jesús les había dicho esto, esta promesa de que estaría con ellos en Galilea. Entonces, estaban unidos, pero tristemente sin visión es lo que podemos ver en este pasaje, ya que lo que hacen es volver a la antigua práctica que ellos tenían. Es lo que dice el pasaje en el versículo 3. Dijo Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Es interesante, hermanos, y es importante porque si recordamos en el libro de Mateo, en el capítulo 4, versos 18 al 23, cuando el Señor Jesús los llama a Pedro y a varios de los discípulos estaban pescando. Entonces, ellos estaban pescando y el Señor Jesús les hace un llamado y les dice, vengan conmigo, los voy a hacer pescadores de hombre. Y al instante dejan las redes, dejan los barcos y siguen a Jesús. Había un promedio como de 3 años que estuvieron siguiendo a Jesús y en ese tiempo habían dejado esta práctica de la pesca. Entonces, esto es interesante porque aquí vemos a Pedro, y sabemos la personalidad de Pedro, el carácter de Pedro, las decisiones muchas veces impulsivas que tomaba Pedro. Y aquí es interesante que es Pedro quien les sugiere a ellos, o al menos él dice, yo voy a pescar y los demás se le agregan. Es como volver nuevamente a lo que hacían antes. Y esto es importante para nosotros porque cuando vemos que había una unión entre los discípulos, porque el Señor Jesús los había unido, porque tenían un mismo sentimiento, porque tenían una misma esperanza y porque habían sido discípulos del Señor Jesús, entonces ellos estaban listos, estaban preparados para seguirlo, pero al no estar el Señor Jesús, se complicaban las cosas un poco porque no tenían esa visión. Estaban unidos, pero sin visión. Entonces, esto es importante y es interesante el ver que ellos, a pesar de estar unidos, volvían a la antigua práctica que hacían, a volver a ser pescadores o pescar nuevamente, cuando el Señor Jesús ya los había quitado de allí. Entonces, hermanos, esto es lo que nos habla a nosotros, es que tenemos que tener siempre bien claro lo que dice la palabra de Dios, lo que el Señor Jesús nos dice. Y en este caso, ellos estaban esperando, hermano Darcio, ellos estaban esperando nuevamente la aparición de nuestro Señor Jesucristo para volver a darles instrucciones, para volver a animarlos a seguir adelante. Pero a veces la espera es un poco difícil, hermano. A veces esperar
Esperar es Cuesta. muy difícil. Sí. Queremos las cosas muy rápidas, ¿no? Volviendo al mar de Tiberias. Tiberias, Tiberias. en portugués de Tiberias. ¿Ah? Ok. Es lo único lugar de Israel que tiene agua dulce. Y es lo mismo mar de Galilea y el mismo lago de Genezaret. Aquí, este mar, él está a 213 metros abajo, Ah, del nivel del de mar. Ajá. nivel del Mediterráneo. Él tiene 193 kilómetros de ancho por 130 kilómetros de largo, De largo. Ujú. ¿no? Ahora, muy grande. Ahora, muchas veces usted va a ver en la palabra del Señor hablando de mar de la Galilea, el lago de Genezaret, mar de Tiberias. Tiberias. Ajá. O sea, es lo mismo, es lo mismo. Y muchas veces pensamos, "Oh, pero ¿qué pasa?" No, es lo mismo, ¿no? Tenemos un mapa que después podemos mostrar a ustedes, donde vemos que está todo cerquita, todo cerquita. Ahora, lo que es muy interesante es que nosotros no, como usted hablaba, nosotros no conseguimos esperar, pero tenemos que tener en cuenta que Dios va a cumplir todo lo que Él promete, ¿verdad? Amén. Como usted pasó en Marcos capítulo 16, versículo 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. O sea, vemos ahí que Jesús está cumpliendo la promesa, ¿verdad, hermano? Amén. Correcto, correcto. Y esto es importante, hermano, porque algunas veces si no conocemos, si no vemos realmente bien el pasaje o la palabra de Dios, si no nos detenemos, nos podemos desviar un poquito o malentender esta situación. Sabemos bien que todas estas apariciones de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos tenían un propósito, como lo dije, era el propósito de prepararlos, era el propósito de animarlos, de seguir adelante. Ahora, no te di este pasaje, pero en el mismo pasaje donde estamos, perdón, en el capítulo 20, en el mismo libro de Juan, el versículo 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo. Esto es cuando Jesús aparece la vez anterior a los discípulos, sopla y dejan ellos el Espíritu Santo. Entonces, y quiero aclarar esto porque es importante entender que el Señor Jesús no los había dejado solos. Primero ya les había enseñado. Segundo, de acuerdo al pasaje que acabo de leer en el capítulo 20, el Señor Jesús ya había dejado en ellos el Espíritu Santo. Entonces esto es importante. A lo mejor había confusión, a lo mejor había temor, a lo mejor había dudas, a lo mejor aún no entendían bien lo que debían de hacer, pero es importante entender que de parte del Señor Jesús ya les había dejado todo preparado. No estaban solos. Y esto es interesante porque la acción que toma Pedro y los discípulos es ir a pescar, la profesión que tenían antes. Ahora, aquí me parece, y esto es lo que yo veo, pero me parece que ellos se sentían un poco solos, un poco sin saber qué hacer realmente, y lo primero que llega a ellos es, vamos a hacer lo que hacíamos antes. Eh, eso no quiere decir que se habían olvidado completamente
de lo que había pasado con nuestro Señor Jesucristo. Pero esto quiere decir que hay momentos en la vida, creo que a nosotros nos ha pasado, donde a pesar de estar cerca de Dios, a pesar de conocer la palabra de Dios, a pesar de caminar con Dios, tomamos unas decisiones equivocadas, muchas veces pensando en que nos fue mejor cuando hicimos de esta forma o cuando hicimos esto. Y muchas veces no tomamos a Dios en cuenta. Son decisiones propias. Entonces, el Señor Jesús estaba con ellos a pesar de no estar presente físicamente, pero después lo hace en este pasaje. Entonces, mira la actitud de Pedro, es ir a pescar y con él lleva a los otros 7 a pescar. Por esto decía que estaban unidos, pero estaban sin visión. Ahora, toman una decisión precipitada. Bueno, creo que ahí lo pondría yo entre comillas, hermano, porque sí es una decisión precipitada, ya que conocían el plan que el Señor Jesucristo había dado a ellos, pero el esperar, como lo dije al principio, es difícil. Y tomaron una decisión precipitada, pero también fue una decisión que trajo una bendición, ya que, como dije, el Señor Jesús estaba siempre cuidándolos, estaba con ellos. Y esto es hermoso, hermano, porque cuántas veces nos hemos equivocado y siempre tenemos la misericordia, la bendición, la gracia de Dios. Entonces, es importante verlo desde una forma humana, porque tengo la impresión que a veces vemos a los discípulos como unos hombres que jamás se equivocaban, unos hombres consagrados totalmente a Dios, y a veces que decimos quisiéramos ser como ellos, pero Pero si conocemos muchas veces nos olvidamos que ellos eran hombres como nosotros, ¿verdad? y se equivocaron muchas veces. Entonces, por Sí. esto es interesante mencionar todo esto, porque esto nos da un poquito más de visión a nosotros y de conocimiento en cuanto cómo era el caminar con nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo, cómo era el esperar a que se manifestara, a que hubiera palabra de nuestro Señor Jesucristo, a que el Espíritu Santo obrara. Y es difícil. Ahora, ¿usted cree que Jesús ya no tenía enseñado todo a ellos? ¿Usted cree que Jesús ya no tenía dado las órdenes que ellos tenían que seguir, por dónde tenían que caminar? Porque cuando Jesús habla en Marcos 16:15, él habla, ide y predicad el evangelio a toda criatura. Mira, si el Señor ya había hablado, ya había enseñado, ya había dado la dirección, ¿qué pasa? Es lo que muchas veces pasa con nosotros. Conocemos el poder de Dios, conocemos que Dios puede hacer lo imposible, los milagros, pero aún deseamos volver al pasado. O como ellos tuvieron esta decisión precipitada, ¿verdad? Ellos se precipitaron. Ah, pero ¿sabe qué? No sé qué hacer. Ah, vamos a pescar. No sé qué hacer, vamos a pescar. ¿Cómo no sabe qué hacer? Deberían saber, ¿verdad? Claro, claro. Ahora, algo muy interesante que acabas de decir tú, y es eh, que nuestro Señor Jesucristo ya les había dejado preparado, ya les había revelado todo el plan, ya les había mostrado, les había enseñado, incluso les había dicho, si tienen fe, pueden hacer muchísimas cosas. E hicieron muchos milagros también porque les envió. Entonces, no era algo nuevo o oculto para ellos. Pero, vuelvo a lo que dije anteriormente, eran seres humanos. Y no es lo mismo estando el Señor Jesús presente y guiándolos a estar solos, sabiendo que aún están delante de la presencia de Dios, pero a veces da trabajo tomar esa decisión y terminamos yéndonos a lo más fácil, que es hacer algo donde estábamos bien, aunque no agrade a Dios, aunque no vaya de acuerdo a lo que Dios quiere. Pero
Mira lo que dice el versículo 4, 5 y 6 del capítulo 21. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar. Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Wow. Solamente para continuar esto que acabamos de leer, el Señor Jesús aparece a sus discípulos. Ahora en el versículo 3 al final, eh, decía que estuvieron pescando toda esa noche, pero no, o estuvieron al menos en el mar toda esa noche, pero no pescaron nada. No, no pescaron nada. Interesante. Ahora el pasaje que acaba de leer la hermana habla de las instrucciones que da el Señor Jesús. Imagínate, toda una noche, eran pescadores, conocían el mar de Tiberias o de Galilea, lo conocían, allí habían pescado. Entonces, Pero no estaban medio destrenados. Por 3 años está con Jesús, no sabía, no estaban mira, necesitando de más entrenamiento, hermano. hay un dicho que dice que lo que bien se aprende jamás se olvida. Entonces, mira, ellos conocían el tiempo, la hora de pesca y todo. Ahora es raro, o curioso, no raro, curioso. No sé si esta palabra está en Brasil, pero curioso es algo como es sorprendente, como un poquito raro. Sí, sí. El ver que pasaron toda la noche y ni un pez pequeñito, nada pescaron. Pasaron esforzándose toda la noche, pasaron luchando toda la noche, mantenerse despiertos, tirando la red una y otra vez quizá, y no pescaron nada. Entonces, este es el milagro maravilloso de Dios. En la mañana, dice temprano en la mañana, cuando ya iba amaneciendo, fíjate, al amanecer, se presenta Jesús. Los deja toda la noche a ellos, esforzándose por sí solos, luchando, tratando ellos de hacer las cosas por sí solos. Entonces, esto habla de un tiempo, hermano, un tiempo que nos da Dios a nosotros para que nosotros reflexionemos, para que nosotros pensemos un poco. Yo me imagino que durante toda esta noche, durante esa, eh, no es frustración, pero ese desánimo de ver que no pescaron nada, a lo mejor algunos se preguntaría, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos acá? No sabemos, no lo dice la Biblia, pero yo me gustaría pensarlo en ese sentido porque fue una larga noche sin pescar nada. Sí. Y quizá alguno recordó la otra pesca milagrosa, de la que hablaba en Lucas capítulo 5. Entonces quizá alguno recordaba eso, o quizá recordaba cuando Jesús les dice, tira el anzuelo y pescó un pez y dentro del pez venía una moneda para pagar el tributo. Y se decía, cuando estábamos con el Señor Jesús, las cosas eran diferentes, porque había milagros, porque siempre había sustento, siempre proveía, no había necesidad. Y aquí estamos pasando una necesidad, pero estamos luchando con nuestras fuerzas, no estamos dependiendo de Dios. Y esto es lo maravilloso, hermano, porque ¿cuándo es cuando nosotros nos damos cuenta que estamos luchando con nuestras propias fuerzas? Es cuando vemos que realmente no hemos avanzado, que no ha pasado nada, que no hemos resuelto el problema. Y en ese momento, de pronto, el Espíritu Santo, de pronto la palabra de Dios nos recuerda, hey, yo soy quien te sustenta, yo soy quien te guía, yo soy quien te lleva. Entonces, esta es la forma que yo veo ese amanecer. Después de una noche frustrante, después de una noche
de cansancio, y de pronto aparece el Señor Jesús en la mañana. Y no solamente aparece, sino les hace una pregunta. El versículo 5 les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Mira, esta palabra, hijitos, antes, ¿te acuerdas cómo les llamaba? Hermanos, amigos. Y aquí les llama hijitos. Algo que es muy importante, porque con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ahora podíamos ser, ¿qué? Adoptados como hijo de Dios cuando recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces ellos ya están recibiendo ese nombre, ya no es amigo, ya no es hermano, ya no es mis discípulos, ahora es hijitos, hijitos. Y esto es importante porque, Es algo más cerca, ¿verdad? claro, Más cerca, no es algo lejos. No, hijitos, venga, venga. maravilloso esta palabra, porque habla también de esa confianza que este hombre estaba ofreciendo a ellos, en este caso nuestro Señor Jesucristo, porque ellos estaban aproximadamente entre 70 metros, o entre 70 a 70 y algo metros de la orilla del mar. Entonces, la pregunta que les hace es, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no, no. Entonces, el milagro allí viene en el versículo 6. Les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Wow. No le conocían. Sí. Les pedía comida. Entonces, esto es maravilloso, ¿no? Porque un hombre que aún ellos no podían conocer y les está pidiendo comida. Imagínate esto, ellos cansados, frustrados porque no tenían nada. Y ven a un hombre allá diciendo, hermano Darcio, o Darcio, ¿tienes de comer? Y tú, ay, mira, este hombre viene. Por favor. ¿Qué está pasando, de verdad? ¿Qué está pasando? Porque estamos cansados pues, de estar acá toda la noche y este hombre viene a pedirnos de comer. De verdad es interesante esto, porque aquí nos habla de esa llamada de atención que el Señor Jesús nos está haciendo para ver que nosotros mismos no podemos sustentarnos, no podemos proveernos, no podemos valernos por nosotros mismos cuando seguimos a Jesús. Tenemos que depender de Él. Y es importante. Entonces, cuando Él les da las instrucciones, me recuerda al pasaje de Lucas, donde les dice, boguen mar adentro y tiren las redes. Y dicen ellos, en tu nombre las vamos a tirar, pero ya hemos tirado las redes varias veces y no sale nada, ya hemos estado pescando toda la noche y no hay nada. Ahora acá les dice, tírenla a la derecha, no a la izquierda, a la derecha. Importante esto, ellos estaban dentro del mar. Jesús estaba 70 metros o 200 codos fuera del agua. Y como este hombre de allá podía ver los peces que estaban al lado derecho, y precisamente al lado derecho. Lo otro, lo maravilloso que hace esta pesca es que, a diferencia del otro milagro, era llena de peces que las redes se rompían. Acá es una multitud de peces grandes, grandes, de gran tamaño. El total eran 153, por ahí está 153 peces. Sí, vamos a buscarla en la palabra, vamos. Si lo tenemos en Versículo el 11. versículo 10. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Wow. Esto es maravilloso en todos los sentidos, este milagro, porque primero el Señor Jesús, desde fuera, lejos de ellos, les dice qué hacer. Segundo, la red estaba llena de peces grandes, 153, y no se rompía. No podían sacarla. La estaban jalando de tanto.
Y es maravilloso, nuestro Señor Jesús cuando bendice, bendice en abundancia, hermano. Para los judíos los peces significan bendición y el pan significa sustento, y lo vamos a ver enseguida. Hago mención de los peces porque este es realmente un milagro, una bendición. Y creo que ya lo hablamos en algún estudio. Tenemos que ver cada milagro que Dios hace en nuestra vida o cada bendición que Dios nos da en nuestra vida como un milagro. Así es, hermano. Cada bendición, porque si dependemos totalmente de Él, tenemos que mirarlo de esta forma. Entonces, curiosamente les pide comida, no hay, y de pronto tienen peces de más. De pronto tienen la red llena y no la podían sacar. Mira lo que dicen los siguientes versículos 7, 8 y 9, si lo tenemos, hermano. Sí, lo tenemos. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Wow, maravilloso este pasaje, hermano, precioso, porque el milagro que acaba de suceder revela a Jesús, revela a Jesús. En ese momento, Juan reconoce a Jesús y dice, es el Señor, es el Señor. Y nuevamente la actitud de Pedro, hermano, Pedro se viste y se lanza al agua. Estaban cerca de la orilla, pero aún así él se apresura y corre. Pero es interesante cómo tuvieron que esperar, tuvieron que ver el milagro para que pudieran reconocer a Jesús. O al menos Juan es el que lo reconoce Sí. por este milagro. Por eso decía yo hace un momento que me parecería extraño no pensar que durante toda la noche estaban recordando esos tiempos de esos milagros de pesca con el Señor Jesús, todo esto que ocurría. Entonces, cuando ven esto que está ocurriendo, un extraño afuera les llama hijitos, les dice tiren la red a este lado, inmediatamente se llena de peces. La primera dice Juan, es el Señor, le dice a Simón Pedro, es el Señor, es Jesús. Hermano, a veces hace falta que pasemos por momentos difíciles, que reconozcamos que no podemos valernos por nosotros mismos para poder ver a Jesús, para poder entender la presencia de Jesús, para poder entender la palabra de Jesús. Este milagro que Jesús está haciendo en ese momento les está abriendo los ojos a ellos. Les está abriendo los ojos. Y es muy interesante que el primero en reconocerlo, ¿quién es? Juan. Precisamente el discípulo amado, el discípulo que estaba más cerca de Jesús, el discípulo que caminaba muy cerca, tenía una relación muy personal con Jesús. Y él lo reconoce al instante. Y la reacción de Pedro nuevamente. Y voy a hablar un poquito de lo que sigue. Pero es interesante ver que Pedro en este pasaje tiene 3 reacciones rápidas. La primera es irse a pescar, la segunda es lanzarse al agua y la tercera corre por la red llena de peces. Entonces, es interesante que la reacción de Pedro es inmediatamente echarse al agua y correr hacia donde está Jesús. Ahora, los otros discípulos, dice el versículo 8, van arrastrando la red y van en el barco, pero cuando llegan a tierra, hermano, el versículo 9, cuando descendieron a tierra,
vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Espérame. Este hombre, por qué este hombre va a pedir pescado si ya lo tenía? claro, ¿y de dónde salió el pescado y de dónde salió el pan? Así es, hermano. Entonces, no es un milagro, son muchos milagros. Y verdad. Primero que Jesús se revela a ellos, se aparece a ellos, Jesús les da peces y después Jesús les da de comer. Entonces es maravilloso. Imagínate, están jalando los pescados, van con la emoción que es el Señor, pero también con la emoción de que finalmente pescaron algo. Y el Señor Jesús los, Y no lo necesitaba, ¿verdad? el Señor Porque Jesús los Jesús la conocía. tenía ya. Seguramente pensó él, estuvieron toda la noche pescando, tratando de pescar sin comer. Van a tener hambre. Les voy a preparar un alimento. ¿Y qué es lo primero que encuentran? Unas brasas ahí ya, un pez y pan. ¡Wow! Esto es, de verdad, solamente Dios lo puede hacer, hermano, que no solamente da manos llenas, no solamente se muestra a nosotros, sino que nos da lo que necesitamos. Y él sabía que ellos necesitaban comer, comer ese alimento que Jesús solamente tiene. Eso que nosotros vemos de raro, ¿no? Cuando tenía el paralítico, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga? El ciego, ¿qué quieres que haga? Mira, por favor, yo no quiero un carro nuevo porque yo no miro, no consigo mirar. ¿Cómo voy a manejar? Y ahora dice a ellos, hey, mándame pez. No, perdóname, pero no tenemos. Y cuando ellos llegan, ya tienen los pescaditos listos, lo de jejum listo para ellos, Preparado, preparado. ¿verdad? Ahora, hay que recordar esto de los 153 peces grandes. Estamos hablando ahora en otra bendición económica porque ellos los iban a vender. Eran pescadores y vendían los peces. Entonces, el tener peces grandes significaba más valor para ellos. Entonces, si te fijas en este pasaje, estamos viendo la provisión de Dios en todos los sentidos, en el sentido espiritual, en el sentido económico y en el sentido material y en el sentido también del sustento personal. Entonces, en todos los sentidos estamos viendo la bendición, el milagro de Dios. No es solamente en los peces. Esto lo que nos dice, hermano, es que cuando nos ponemos en las manos de Dios, cuando escuchamos la voz de Dios, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Escuchar la voz de Cristo y obedecieron esa voz. Cuando hacemos esto, Dios derrama bendiciones sobre el creyente. ¿Verdad? Esta es la clave, ¿verdad? Obediencia. Obedecer. Ellos podían decir, mira, ¿quién es usted? Yo soy pescador, yo tengo años que hago esto, usted no sabe nada, ¿cómo voy a lanzar a derecha? Por toda la noche, mira, podría hacer algo, una conversación muy larga para no hacerlo. Pero ellos obedecieron. Y me recuerdo una prédica que hicimos sobre esto y hablaba justamente esto, la obediencia. Y muchas veces lo que nosotros no queremos es obedecer. Queremos hacer como queremos, como nos da la gana. No, porque, mira, tenemos visto tantas tonterías durante este tiempo de personas que dicen que Jesús va a hacer esto, que Dios va a hacer aquello, que lo anticristo, que no sé qué. Mira, cálmate, cálmate. Si usted tiene a Cristo, si usted lo obedece, no importa, deja
deja que Carlos que caiga, no hay problema. ¿Correcto? Va a mantener de pie. Y la Mira. obediencia es cuando usted puso acá que el llamado de Jesús requiere obediencia, ¿verdad? Obediencia, sí, los segundos versículos. Sí, lo podemos ver los versos 10, 11 y 12, si los tenemos. Sí, lo tenemos. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón, Pedro, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Aleluya. Wow, Ah, qué maravilloso la parte final. Ninguno se atrevía a preguntarle sabiendo que era el Señor. Primero no lo conocían, no sabían quién era. De pronto el milagro les abre los ojos y ven que es el Jesús, el Señor Jesús. Ahora están con él y no se atreven a preguntarle quién eres. Hermano, eh, la primera acción que habían hecho ellos, la primera decisión de irse a pescar, de la impaciencia que tenían, los llevó a no estar en el lugar, a no hacer lo que el Señor Jesús les había dicho. Entonces, cuando están delante de Él, no se atreven a preguntarle, ¿saben qué es Él? Pero a veces, hermano, la desobediencia, al igual que la obediencia, pero la desobediencia nos lleva a veces a tener ese, no temor, sino eh, quizá ese miedo de acercarnos a Dios, de preguntar a Dios, de orar a Dios. Y esto el Señor Jesús lo quita porque desde el principio les dice, traigan de los peces que sacaron, traigan. Ya había comida allí, traigan y coman. Entonces ellos obedecen. Pedro va y jala la red y traen los peces. Entonces es importante el entender que la desobediencia es lo contrario de obediencia y las consecuencias son muy diferentes, son muy diferentes. En este caso, cuando ellos obedecieron, cuando hicieron caso a este hombre que les gritaba que tiraran la red a la derecha, hubo recompensa. Cuando se acercaron a la orilla o cuando miraron que era el Señor Jesús, hubo recompensa. Cuando se acercaron a la orilla y había un desayuno preparado, hubo recompensa. El estar en la presencia del Señor Jesús les está recompensando. Tenemos que entender que el primer alimento que nos da Dios es el alimento espiritual. Y esto es lo que está haciendo el Señor Jesús. Está alimentando ese espíritu de ellos. Ese recuerdo, ese conocimiento que ya les había dado. Conocemos la historia y a partir de allí, bueno, ellos van cambiando su vida y se van dedicando más a servir a Dios, a seguir las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay varias veces en que el llamado que nos hace o que les hace el Señor Jesús, eh, necesita ser escuchado. Lo escuchan, pero se olvidan, lo escuchan, pero se olvidan. Y esto nos recuerda a nosotros. Por esto decía que tenemos que verlos como seres humanos a ellos. Si vemos la historia, desde que Jesús está tratándolos, varias veces se molesta, o por lo menos alguna vez se molesta con ellos. Dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Hagan algo ustedes. Tienen que actuar. Yo ya les he enseñado el camino, ya me les he revelado, y ustedes no están haciendo nada. Entonces, tenemos que obedecer, pero tenemos que obedecer al pie de la línea o al pie de la letra las instrucciones que están en la Biblia. Nosotros, no tomar decisiones, no hacer cosas que estén fuera del camino que Dios nos está marcando. Como cristianos, como creyentes, sabemos que la única guía que tenemos es la palabra de Dios
que es revelada por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que hacer esto, tenemos que vivir una vida que agrade a Dios. Tenemos que tener una comunión, una relación con Dios. Pero esto solo se puede hacer si obedecemos, si obedecemos. Porque esto es lo que requiere. Jesús nos llama a obedecer, a seguirle. Todo lo que dice él, sígueme, ven, si crees, si tienes fe. Entonces, tenemos que abrir nuestros oídos y tenemos que poner muy atentos nuestros ojos en la palabra de Dios para obedecerla al pie de la letra, no como yo creo. Y lo hablamos en algún estudio, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, es lo que dice la palabra de Dios. Ellos habían tenido instrucciones claras de qué hacer, pero nuevamente el Señor Jesús va y cuando escuchan su voz, ¿qué hacen? Obedecen, hacen todo lo que Él les dijo. Si te fijas, desde que el Señor Jesús se paró a la orilla del mar y les empezó diciendo qué hacer, ellos fueron obedeciendo. Tú dijiste, podían cuestionar, ¿quién eres tú? Tenemos pescando tanto tiempo, tenemos tanta experiencia, ¿por qué tenemos que hacerte caso? Pero no, al contrario, escucharon, obedecieron, siguieron las instrucciones y esto los llevó a qué? Delante de la presencia de Cristo, delante de la presencia de Jesús. ¿Usted cree que ellos escucharon la voz y reconocieron la voz del Señor? La palabra del Señor dice que las ovejas conocen la voz de su pastor. Para que para que ellos pudieran obedecerle y recibir los beneficios de la obediencia. ¿Usted cree en eso, no? Sí. Mira, me recuerdo el pasaje de el camino de Maús, cuando van estos dos discípulos fuera de Jerusalén, que el Señor Jesús va con ellos caminando y dice, ¿no ardía nuestro corazón? ¿No sentíamos ese fuego cuando sentíamos la presencia, cuando escuchábamos sus palabras? Eh, Esto es lo que están diciendo ellos. Y aquí esto es lo que está pasando, porque cuando están viendo cómo va obrando esas palabras de Jesús, cómo se va revelando ese milagro, ellos sin lugar a duda van entendiendo que es Jesús. Ahora, había temor en preguntarle si era él o no. Sí, sí, pero creo que era más por lo que habían hecho ellos que por el no estar seguros si era Jesús. Porque dice, sabían, ya estaban seguros, sabiendo que era el Señor, dice el final del versículo 12. Entonces no había duda que a este punto ya ellos ya estaban convencidos completamente que era el Señor Jesús. Pero lo que no les permitía preguntarle era lo que habían hecho ellos, esa desobediencia, ese alejamiento, ese cambio de dirección, de visión, porque no le hicieron basado a lo que sabían, basado a lo que se les enseñó, basado a las instrucciones que se les dieron. El Señor Jesús les dice, vengan, y los voy a hacer, ¿qué? Pescadores de hombres, ya van a ser pescadores de pescado. Esa profesión ya terminó para ustedes. Ya no van a volver ahí. Ahora van a ir a pescar hombres. Van a predicar la palabra. Van a traer buenas nuevas. Van a ganar a pescar hombres para Cristo, para el reino de Dios. Pero ellos hacen lo contrario. Y por esta causa es lo que no se atreven a preguntar. Porque sin lugar a duda, una vez que Juan dijo es el Señor, la reacción de Pedro confirma que sabían que era Jesús. Porque si no fuera así, estoy seguro que la Biblia hubiera dicho, no, pero Pedro le dijo, no, pero ¿cómo sabes? O otro discípulo, ¿cómo estás seguro? No, la reacción de Pedro fue, se vistió, fíjate, estando dentro del barco, ¿estaba qué?
con algo que usaban los pescadores, no era la ropa normal que tenían, no era la bata, tenían algo más ligero, pero en este caso dice desnudo, o pongamos desnudo, estaba desnudo, pongámosle, ¿ok? Pero ¿qué es lo que hace? Se viste y luego se tira al agua. Se quitó la ropa para no mojarla, pero cuando entiende, cuando descubren que es el Señor Jesús, se viste y apresuradamente se lanza al agua. No tiene sentido a veces lo que Pedro hace, porque te sorprendes, dices, espérame. ¿No era más fácil lanzarse desnudo y nadar que ponerse esa ropa que te habías quitado y la habías guardado ahí para que no se mojara, ponértela y meterte para que se mojara? Cosas interesantes que nos revelan lo que produjo el saber que era el Señor Jesús. Querían estar delante de su presencia inmediatamente. Pedro, yo me imagino que al igual que estos dos discípulos que iban camino de Maús, en cuanto escuchó Pedro a Juan decir, es el Señor, yo me imagino que en ese momento el corazón de Pedro y de los demás ardió de gozo, de alegría, de emoción. Y lo primero que desearon fue acercarse a Cristo, llegar a donde estaba Él. Pero solo Pedro se animó, se tiró al agua y los otros. La verdad, vemos la vida de Pedro, vemos que él es apresurado para todas las cosas, ¿verdad? Pero es una persona que tiene actitud. Y la verdad, esto el Señor espera que usted y yo tengamos actitud. Porque muchas veces esperamos que Dios nos mande, que Dios lo haga. No, no. Tiene nuestra parte. Nosotros tenemos que tener actitud y tenemos que caminar adelante, tenemos que hacer las cosas. Y el Señor siempre nos da una nueva oportunidad. Pero Paciente y nos da una nueva oportunidad. Es maravilloso. Pero de verdad, una hora se va a acabar la oportunidad, ¿verdad? Mira, para terminar, ¿quieres vemos el versículo 13 y 14? Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y asimismo del pescado, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Wow. Ya la tercera vez que nuestro Señor Jesucristo se presentaba a ellos. Pero mira qué interesante que él mismo tomó el pan y les dio, y así mismo les dio del pescado. Y esto es maravilloso porque nos habla de la bendición y el sustento que solamente podemos encontrar en Cristo. Lo tenemos todo en Él, hermano. No necesitamos ir a ningún lado. Y al igual que cuando el Señor Jesucristo tomó el pan, lo partió y les dijo, coman. Después tomó el vino y les dijo, beban. Aquí, toma el pez y les da. Y después toma el pan y les da. Les dio de la bendición y les dio el sustento. Entonces, hermano, queremos ser bendecidos. Queremos ver a Jesús siempre y aprovechar esa oportunidad que Jesús nos da. Tenemos que entender, hermano, que volver al mundo nos aleja de Jesús, nos separa de Cristo. Una vez que estamos en el camino de Dios, tenemos que seguir adelante. No podemos volver atrás, porque ya no pertenecemos al mundo. Esta es la enseñanza que nos está dando. Jesús nos da oportunidades, sí, y están escritas en la palabra de Dios para que nosotros lo entendamos. La tuvieron que vivir los discípulos.
Ellos tuvieron que tener esa experiencia, tuvieron que tener ese momento con Jesús, esa llamada de atención. Y es revelada a nosotros en la palabra de Dios para que nosotros no hagamos esto, para que no volvamos al mundo, porque el volver al mundo trae alejamiento de Dios. Jesús es todo lo que necesitamos. Y la obediencia a Jesús trae bendición, hermano. Estas tres cosas pasaron en este pasaje. Es el mensaje que nos da. Tenemos que mantenernos firmes en el camino de Jesús. Tenemos que entender que Jesús es todo lo que necesitamos. Y tenemos que entender que tenemos que obedecer a Jesús. Y de ahí en adelante podemos decir como Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es maravilloso, ¿no? Tener esa mentalidad, tener esa convicción, tener esa confianza, esa fe en que si yo amo a Cristo, todo lo que haga va a ser para bien. Pero el amar significa obediencia. El amar significa tener fe. El amar significa tener una comunión, una relación, una consagración para con Dios. Es una alianza, Entonces, ¿verdad? una alianza, hermano. Alianza. Queremos ver milagros así en nuestra vida. Creo que los hemos visto, lo vamos a seguir viendo. Y dice la palabra que si confiamos en Él, aún podemos hacer cosas mayores. Así es. Yo los invito de verdad, hermanos, a seguir adelante y siempre a detenernos un poco a leer cada pasaje, porque nos revelan muchísimas cosas y por el tiempo no podemos seguir hablando más, porque realmente necesitaríamos más tiempo. Hay mucho que aprender todavía en este pasaje. Gracias, hermano, de verdad, por este tiempo, y por compartir también, por permitirme también recibir esa bendición que Dios da a través de su palabra, a través de ese compañerismo. Y bueno, hemos terminado el último milagro por ahora y damos gracias a Dios por todas estas enseñanzas y gracias a ustedes, hermano. Amén, mi hermano, amén, mi hermano. Pero tenemos las enseñanzas que usted me ha dicho, ¿verdad? Las enseñanzas que tenemos acá. Volver al mundo trae alejamiento de Jesús. Jesús es todo lo que necesitamos. No necesitamos nada más. La obediencia trae bendición a nosotros. Vimos los milagros de Jesús. En este estudio bíblico vimos la relación de cada uno de los milagros de Jesucristo, revelados en la Biblia, y cuál es el propósito de Dios en la operación de cada uno de ellos. Fueron los 35. Vemos la bondad de Dios y su amor incondicional que se revelan a través de su Hijo Jesucristo. A través de señales, de prodigios, revela el afecto de Dios por nosotros. Mas de verdad me gustaría saber tu opinión. ¿Cómo los milagros de Jesús que estudiamos puede hacer algo en tu vida? ¿Qué cree usted? ¿Te gustaría añadir algo más? Escribe aquí abajo o habla con nosotros. Y nos gustaría de rápidamente pasar los milagros que nosotros vimos, la transformación del agua en vino, la sanación del hijo de un oficial del rey, la sanación de un paralítico, la primera pesca maravillosa, la liberación de los endemoniados de Cafarnaúm,
Vimos la sanación de la suegra de Pedro, la sanación de un leproso, la sanación del paralítico en Cafarnaúm, la sanación de la mano seca, ¿no?, que tenía el hombre, la cura del siervo del centurión, la resurrección del hijo de la viuda, que esto fue tremendo también, ¿verdad? La cura de un ciego y mudo, endemoniado. Vemos que lo infierno puede traer enfermedad para nosotros. Vemos Jesús calma la tormenta, la cura del endemoniado gadareno, la mujer con flujo de sangre, que fue tremendo también este milagro del Señor, la cura del mudo endemoniado, la cura de los ciegos, la primera multiplicación de los panes. Jesús camina sobre las aguas cuando los siervos, los discípulos se fueron al mar y Jesús fue a encontrarlos y camina sobre el mar. La cura de la hija de la mujer cananea, la cura de un zurdo y tartamudo de Decápolis, la segunda multiplicación de los panes, la cura de un ciego de Betsaida, la cura del joven lunático, la cura de un ciego de nacimiento, la cura de una mujer que estaba encorvada, la cura de un hidropsio, que era una imagen muy fea, ¿no? Nilsa me habló, no ponga esto, pero tenía que poner, ¿verdad? La resurrección de Lázaro, que fue algo tremendo también. La cura de 10 leprosos, la cura del ciego Bartimeo, la higuera maldita, la restauración de la oreja de Malco, y hoy hablamos de la segunda gran pesca. Usted que va a ver por video, usted puede acalmar el video y buscar cada uno de estos textos, que esto es muy importante, que usted pueda leer en su Biblia y ver o que el Señor puede hablar más para usted. Amén. Y crea, Dios hará un milagro en tu vida. Él quiere hacerlo, pero tenemos que obedecer, tenemos que creer, tenemos que caminar, tenemos que saber que Él es el Señor de nuestra vida, para que el milagro venga a acontecer. Amén. Nos vemos el próximo viernes. No tenemos el tema del próximo viernes, pero yo creo que Dios nos va a dar uno, ¿verdad? Yo creo que Dios nos va a dar uno. Quiero agradecer a Carlos, que estuvo con nosotros por la enseñanza muy bella, ¿no? Y que pueda estar listo para seguir, ¿verdad? Para seguir con nosotros, ¿no? Yo sé que para él es muy difícil, pero el Señor lo va a recompensar. Amén, mi hermano. Amén, gracias hermano, Dios les bendiga y es un placer siempre poder caminar y compartir la palabra de Dios con ustedes. Amén, mi hermano, que Dios les bendiga. A usted te espero el próximo domingo, cuando vamos a tener servicio de adoración en familia. Servicio de adoración en familia. Usted es nuestro invitado. Nos vemos el domingo. Que el Señor te bendiga, que tenga un final de semana lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor en nombre de Jesús. Dios te bendiga.